Bueno, en este video voy a hablar de separación de mezclas, de unidades de medida, de método científico y de longitud y masa y de temperatura. Para comenzar tenemos... Ay, se me fue la página. Para comenzar tenemos para hablar sobre separación de mezclas. Bueno, el texto dice que las mezclas pueden ser separadas por sus componentes, tomando ventaja de las diferencias de sus propiedades. Por ejemplo, una mezcla heterogénea de limaduras de hierro y limaduras de oro pueden ser separadas por color en hierro y oro. Esto se puede hacer también tomando un imán para atraer las limaduras de hierro, dejando de lado las limaduras de oro. También se puede tomar ventaja de una propiedad química importante, que es que el ácido disuelve el hierro pero no el oro. O sea, si ponemos una mezcla adentro de un ácido apropiado, el ácido va a disolver el hierro pero no va a disolver el oro. Y después esto puede ser separado mediante filtración. Bueno, acá en unidades de medida, el texto dice que las propiedades de la materia son cuantitativas. Esto quiere decir que están asociados con números. También, bueno, acá no lo nombra, pero hay propiedades cualitativas, como por ejemplo el tacto, el sabor, que esas son cualitativas. Y bueno, las cuantitativas deben ser medidas, son las que están asociadas con números, deben ser expresadas en números, en valor numérico. Dice, cuando un número representa una medida, las unidades cuantitativas deben ser especificadas, ¿no? Dice también que las unidades usadas por las medidas científicas, o sea, las medidas científicas que usan son las del sistema métrico. Y después hablo de acá del método científico y dice que los científicos utilizan pautas para practicar la ciencia, conocida como método científico. El objetivo, sin embargo, no es colectar datos, sino que es encontrar un patrón o un sentido de orden en nuestras observaciones y comprender el origen de este orden, porque ellos lo hacen a través de recolectar datos, información y mediante observación y experimentos. Pero más allá de eso, el texto está diciendo que no solo se basa en eso, sino que se trata de encontrar un sentido, un patrón, un sentido de orden de esas observaciones. Dice, a medida que se van recolectando más datos, se pueden ver patrones que nos llevan a una explicación tentativa o una hipótesis que nos guía en el planeamiento de futuros experimentos. Bueno, dice acá, si la hipótesis es suficientemente general y repetidamente efectiva en predecir resultados de futuros experimentos, entonces esto se llama teoría. La teoría es la explicación de las causas generales de ciertos fenómenos que son con considerable evidencia o factores que lo apoyan, que lo soportan, quiere decir. Bueno, y acá habla sobre la teoría de Einstein, que la teoría de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein fue una revolucionaria manera de pensar acerca del tiempo y el espacio.
fue más que una hipótesis, porque se podía usar para hacer experimentos y podía ser testeada experimentalmente. Y los resultados de estos experimentos estaban generalmente de acuerdo con las predicciones de Einstein, y además no fueron explicadas antes por otras teorías. Bueno, y también dice que a pesar de que, que los logros emblemáticos de Einstein, de su teoría, a pesar de esos logros, la ciencia aún no puede decir que esas teorías sean probadas, porque podría fallar o en el futuro podría fallar, hasta mientras no se improvisen, no se colecten más datos y se mejoren los equipos, no se vayan desarrollando nuevos equipos. La ciencia hasta el momento va a ser un trabajo en proceso, dice acá. Bueno, esto es más o menos lo que habla sobre el método científico, ¿no? Y en cuanto a longitud y masa, dice que el sistema internacional, las unidades de longitud del sistema internacional es el metro, ¿no? Dice... a ver. Bueno, también dice que la base del sistema internacional de masa es el kilogramo. Dice que la base de unidad es inusual porque se usa el prefijo kilo, porque acá está expresado en pound. En vez de la palabra gramo solamente se pone kilogramo. Y que se pueden obtener otras unidades de masa agregando prefijo a la palabra gramo. Y bueno, por último vamos a hablar de temperatura. La temperatura es una medida de calor o de frío de un objeto. Es una propiedad física que determina la dirección de calor que fluye. El calor siempre fluye espontáneamente de una sustancia de calor a una temperatura de calor a frío. Entonces podemos sentir la afluencia de calor cuando tocamos un objeto, y entonces sabemos que ese objeto está a una temperatura más alta que la de nuestra mano. Y bueno, acá dice que las escalas de temperatura comúnmente empleadas en la ciencia son el Celsius y el Kelvin. Y que la escala de Kelvin en el sistema internacional, en el sistema internacional la temperatura de escala es el Kelvin. Y la temperatura y la unidad de temperatura en el sistema internacional se expresa con una K, o sea, K de Kelvin. Y después dice más abajo que Celsius y Kelvin, que las escalas Celsius y Kelvin tienen la misma unidad de medida, el mismo tamaño, quiero decir. Que un Kelvin quiere decir que un Kelvin tiene el mismo tamaño de grado que un Celsius. Y bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre los temas gramaticales que fui encontrando. Bueno, can es un modal verb que expresa habilidad. Después encontré
En color verde, for example, que es un conector de ejemplificación. Y el ejemplo que da es que una mezcla heterogénea de limaduras de hierro y de oro se pueden separar por colores, en hierro y oro. Good, bueno, ya lo había puesto mal yo en el texto, pero sí es una hipótesis, porque acá está hablando de que podría usarse un imán para atraer. Está hablando de una hipótesis. Bueno, Kant, otra vez encuentro acá habilidad. Also, que es un conector de adición. Y lo que la adición es que podemos tomar ventaja de las diferencias químicas entre estos dos metales. TUS es un conector de conclusión, y la conclusión a la que llega es que si ponemos nuestra mezcla en un ácido apropiado, el ácido disolvería el hierro y el oro quedaría sin disolver. Después encontramos Cut, que también es una hipótesis. Después encontramos TEN, que es un conector continuativo, que dice entonces los dos entonces podrían ser separados por filtración, mediante filtración, perdón. Good también es una hipótesis. Bueno, seguimos con la hoja 14 y tenemos una oración condicional. Esta oración condicional es un cero condicional porque está formada por simple present más simple present. Después abajo encontramos can, que es habilidad, perdón. Después acá abajo encontramos must, que es un modal verb también, que expresa obligación. Después encontramos although, que es un conector concesivo. Dice que a pesar de que el uso... Dice que en Estados Unidos se ha usado tradicionalmente el sistema inglés, pero a pesar de eso, a pesar de que se usa el sistema inglés, el uso del sistema métrico se ha convertido en el más común. Bueno, tenemos también en la página 15, también encontramos although, que es un conector concesivo, que esto dice que a pesar de que dos científicos raramente se acercan al mismo problema en exactamente de la misma manera, ellos aún así, los que los unen en común es que usan pautas para practicar la ciencia. Bueno, acá encontramos as, que es un conector comparativo, que es la comparación es como la figura 1.16 muestra. Bueno, esa es la comparación que está haciendo. However, que es un conector adversativo, dice que a pesar de que dice que el último objetivo, a pesar de que el último objetivo no es colectar datos, pero sí es encontrar un patrón o sentido de orden en nuestras observaciones y comprender el origen de este orden.
Después tenemos as, que yo lo había puesto mal, pero es un conector de secuencia, porque dice que a medida que se recolectan más datos, dice, podemos ver patrones que nos llevan a una explicación tentativa o una hipótesis. Después tenemos OR, que es un conector de opción inclusiva, que diferencia explicación tentativa de hipótesis. Después tenemos AND, que es un conector de adición, que lo que adhiere es que dice que provee un mecanismo que subyace en nuestras observaciones y puede ser usado para hacer predicciones acerca de nuevos experimentos. Bueno, can también es un modal verb que expresa habilidad. Bueno, y acá tenemos una oración condicional que dice que si una hipótesis es lo suficientemente general y repetidamente efectiva en predecir resultados de futuros experimentos, esto se llama teoría. Esto es un cero condicional que está formado por simple present más simple present. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos acá for example, que es un conector de ejemplificación, y la ejemplificación es que dice que el ejemplo es que la teoría de la relatividad de Einstein fue una revolucionaria manera de pensar acerca del tiempo y el espacio. Después tenemos AND, que es un conector de adición, que esto adiciona espacio y tiempo. Después tenemos could, que es un modal verb que expresa hipótesis. Tenemos could otra vez, que expresa hipótesis. Tenemos and, que es un conector de adición. No es un conector de adición, a ver. Es un conector de secuencia, porque dice que no fueron explicadas por otras teorías. Bueno, después tenemos in spite of, que es un conector de contraste. Dice que a pesar de que los logros emblemáticos de Einstein, de la teoría de Einstein, no se puede decir que la teoría esté probada. Can, que es un modal verb que expresa ability. Ability. Después tenemos may, que también es hipótesis. Tenemos as well, que también es un conector comparativo. Dice as well in the future, o sea, así como en el futuro. Así como en el futuro se vayan recolectando más datos y se improvisen equipamientos científicos y se vayan desarrollando equipamientos científicos. TUS, que es un conector conclusivo. La conclusión es que la ciencia es un trabajo en progreso, dice. Después tenemos eventually, que es un conector de secuencia. Eventualmente nosotros podemos unir un gran número de observaciones en una ley científica. May es un modal verb que expresa hipótesis. Después tenemos OR, que es un conector de opción inclusiva, que dice un estado verbal conciso o una ecuación matemática.
Después tenemos AND, que es un conector de adición. Y la adición es que observaciones y experiencias. Después tenemos however, que es un conector adversativo. Y lo que dice es que no es tanto que la materia obedezca a estas leyes, pero sí que estas leyes describan el comportamiento de la materia. Después tenemos otra vez OR, que es un conector de opción inclusiva, que dice que indican fracciones decimales o múltiples de varios de varias unidades. Después está, por ejemplo, for example, que es un conector de ejemplificación. Conector de ejemplificación que dice, el ejemplo es que el prefijo mili representa 10 a la... Ay, se me fue. Bueno, si es a la... Bueno, ya lo encuentro. ¿Qué página era? Ya no sé. Acá está. 10 a la menos 3 gramos. Después tenemos tenemos and so forth, que es un conector continuativo. Después tenemos AND, que es un conector de adición, que dice el sistema internacional que dice las unidades del sistema internacional y los problemas no sé qué dice acá. Bueno, esta parte no la sé, profe. Bueno, después tenemos must, que es un modal verb que expresa obligación. Después tenemos una oración condicional que dice, si usted no está familiarizado con la notación exponencial o quiere revisarla, y nos manda a que nos vayamos al apéndice A1. Y bueno, esta es una oración condicional más modo imperativo. Después, although, que es un conector de contraste, y dice, a pesar de que del sistema, de las unidades del sistema internacional están siendo bueno, no sé qué fraseadas, siguen siendo comúnmente usadas por los científicos. Y después, unidades de masa. En unidades de masa tenemos instead of, que es un conector adversativo, que dice, en vez de poner la palabra gramo solamente, podemos obtener otras unidades de masa agregando el prefijos a la palabra gramo. Y después tenemos can, que es un modal verb que indica ability.
Y en la última hoja tenemos temperature. Encontramos la palabra OR, que es un conector con opción excluyente, porque es hotness or coldness, o sea, calor o frío de un objeto. Después tenemos TOOS, que es un conector conclusivo. Dice, la conclusión es que si sentimos, bueno, no sé qué es influx, de calor, cuando tocamos un objeto y después sabemos que ese objeto está caliente, y sabemos que el objeto tiene una temperatura más alta que nuestra mano. Después tenemos AS, que es un conector comparativo, y la comparación que hace es el mismo, que dice que el Kelvin tiene el mismo tamaño que 1 grado Celsius. Y después encontramos AND, y es un conector de adición que adiciona Kelvin con Celsius. Y bueno, no tenemos más gramática, así que esto es todo lo que encontré del video.